Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Procedo a iniciar. En el siglo XX surgió una nueva perspectiva para los estudios literarios y semióticos, la semiótica de las pasiones, ya que antes existía la semiótica estructural. Pero en específico la semiótica de las pasiones trata, grosso modo, las sensaciones, los sentimientos, el ánimo, los efectos, la experimentación, lo corporal y el paisaje con relación al sujeto que coexiste con todo. Esto se consolidó con la publicación del libro Semiótica de las Pasiones, de los estados de las cosas a los estados de ánimo, 1991, de los autores Algirdas Julian Greimas y Jacques Fontanet, donde se planteaban cosas sobre el cuerpo relativas a todo lo ya mencionado. Por otra parte, en años anteriores, el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty publicó su libro Fenomenología de la Percepción, 1945, en donde planteaba premisas que pueden relacionarse con algunas del trabajo de Fontanet y Greimas sobre el cuerpo. Pero Merleau-Ponty también había estudiado anteriormente al filósofo Baruch Spinoza, de quien su idea sobre el cuerpo influyó profundamente en su trabajo. Dicho esto, el objetivo de este trabajo es encontrar las correspondencias sobre el cuerpo tanto en el trabajo de Merleau-Ponty como el de Fontanet y Greimas, mediante el análisis de ambas perspectivas y posiciones. Asimismo, todos estos autores fungieron como marco teórico para este trabajo junto con el mismo Baruch Spinoza por su idea del cuerpo, que mantiene una visión filosófica materialista y monista, la cual a su vez, como he señalado anteriormente, compartía Merleau-Ponty. Primeramente, debemos partir de la idea del cuerpo para Spinoza y desmenuzarlo un poquito más por su mismo carácter materialista. Abro cita. Para Spinoza, tú eres tu cuerpo, tú eres la materia física, eso eres tú. Eres físicamente la materia que constituye tu cuerpo. Ese tú en el mundo, tu fenomenología, solo tiene sentido porque estás incidido en el mundo físico, porque tu relación con el mundo físico, es decir, tú ya en el mundo, es el que realmente le da sentido a tu existencia y es lo que constituye tu ser. Cierro cita. También es importante decir que esta visión monista de Spinoza sobre el cuerpo se opone a la visión dualista de René Descartes, quien pensaba que el yo y el cuerpo son dos entes separados que conforman una sola identidad, la cual es la persona que, aristotélicamente, sería el sujeto construido por dos principios, la materia y la forma, el sujeto y el amórfico. Siendo así que, para el dualismo cartesiano, la mente y el cuerpo son dos entidades separadas. La mente es el asiento del pensamiento y la conciencia, mientras que para Spinoza, la mente y el cuerpo son una misma sustancia. El cuerpo y la mente son aspectos de la misma realidad. Merleau-Ponty también defiende que el cuerpo es el único instrumento con el cual conocemos el mundo, que, tomando en cuenta su influencia espinosista, también argumenta que únicamente somos ese cuerpo. Abro cita. El lugar originario de nuestra comunicación con el mundo es el cuerpo, o, para ser más precisos, los afectos, la carnadura viva del cuerpo, que ya no es un objeto ni una propiedad del yo. Cierro cita. El cuerpo constituye su conocimiento sobre el mundo a través de la experiencia, por lo que también es el mediador de lo experimentado a través de él mismo, para ser posteriormente enseñado. Es decir, las experiencias son representadas en el cuerpo. Para esto es también necesario otro antecedente más, ya que Aristóteles decía que el humano se mueve principalmente por la acción y la pasión, donde la acción es lo que mueve al ser humano, pero con un fin determinado, mientras que la pasión es lo que mueve de manera emotiva y emocionalmente a las personas. Es entonces que es por la mediación del cuerpo percibible y percibiente es que el mundo se transforma en sentido, es decir, en lengua. Es entonces que existe en el trabajo de Merleau-Ponty una fenomenología encarnada, que es la capacidad corporal de enfrentarte al mundo. Y eso es lo que te permite enfrentar y conocer el mundo mismo. Tener acceso a aquello que sin él no sería posible, es decir, al mundo mismo. Y es por eso que no es inteligible, de modo que el cuerpo está la conciencia, y es intangible, pero que para Ponty está conformado por cuestiones materiales que son directamente relativas a la experiencia del sujeto en el mundo. En base a ello, sin cuerpo no existe la conciencia, sin ambas no existe el sujeto y por ende tampoco la vida ni la percepción. Es así que la mente es solo una parte más del cuerpo, porque también deviene de cuestiones materiales, porque todo lo material es real o tangible y lo real pero intangible tiene que ver de nuevo con la materialidad.
En la literatura esto se traslada a la relación entre cuerpo y paisaje a través de los sentidos y otras cuestiones relativas al sujeto, que para Ponti serían el mundo, la sensorialidad, la percepción, el proceso de atención, la experiencia misma, que repercute en la conciencia, crea una subjetividad y la memoria crea un registro emocional. Mientras que en la semiótica de las pasiones serían el mundo como paisaje, la experiencia como percepción sensorial, la misma corporalidad, la subjetivación devenida en interpretaciones y finalmente la expresión. Abro cita. La semiotización del entorno, por ejemplo, la instauración de un espacio como paisaje, no es solamente el resultado de la percepción o la adopción de un punto de vista, sino también del reconocimiento de una experiencia corporal de las formas del mundo que nos rodea. Para el sujeto fenoménico, todo tiene que ver con el cuerpo e incluso cosas como los recuerdos también se producen a partir de ello. Es por eso que hay una relación con el mundo paisaje a partir del sensorial y la memoria. Ahondando en el aspecto de la experiencia, es importante decir que en situaciones hostiles o violentas, el sujeto en su relación con el mundo y su experiencia, podemos ver aplicado el concepto de perspecticidio, que a grandes rasgos sería negar realidades hostiles mediante la negación de los sentidos, así como también negar la experiencia, aunque en realidad esta sea inherentemente vinculada a su presente, mediante lo visible, lo tangible y lo sensible. De ahí que estados como el miedo, la tristeza y la felicidad son sensoriales y por ende corporales. La semiotización del entorno, por ejemplo, la instauración de un espacio como paisaje, no es solamente el resultado de la percepción o la adopción de un punto de vista, sino también del reconocimiento de una experiencia corporal de las formas del mundo que nos rodea. Para el sujeto fenoménico, todo tiene que ver con el cuerpo e incluso cosas como los recuerdos también se producen a partir de ello. Es por eso que hay una relación con el mundo paisaje a partir del sensorial y la memoria. Ahondando en el aspecto de la experiencia, es importante decir que en situaciones hostiles o violentas, el sujeto en su relación con el mundo y su experiencia, podemos ver aplicado el concepto de perspecticidio, que a grandes rasgos sería negar realidades hostiles mediante la negación de los sentidos, así como también negar la experiencia, aunque en realidad esta sea inherentemente vinculada a su presente, mediante lo visible, lo tangible y lo sensible. De ahí que estados como el miedo, la tristeza y la felicidad son sensoriales y por ende corporales. La semiótica de las pasiones vuelve a la idea del cuerpo como el único instrumento por el cual conocemos y experimentamos el mundo. Es entonces que aquello que lo que constituye, es decir, lo existente para el sujeto, es a través de lo que somos, el cuerpo, así como también su relación con el mundo y el paisaje, donde es importante señalar también que el yo, visto como la mente, y el cuerpo son una identidad absoluta. Por otra parte, en la semiótica de las pasiones está presente el concepto de la lógica de lo sensible, donde el elemento principal es, como ya habíamos definido anteriormente, la pasión, la cual se le ha vituperado históricamente en contraste con la razón. Abro cita. A lo largo de la historia, muchos filósofos han valorado negativamente la pasión, oponiéndola a la razón. Cierro cita. Entonces, la lógica de lo sensible consiste en decir que se ha entendido el mundo a partir de una cierta sensibilidad, es decir, cómo se pone en relación lo externo e interno a partir de lo sensorial y lo corporal. Lo sensible se ha opuesto a lo lógico popularmente porque se enlaza con las emociones, arguyendo que estas no son lógicas. Pero la semiótica de las pasiones defiende que el cuerpo entiende a través de sentir y reivindica lo sensible y lo pasional sensorialmente como una lógica. Esto también está directamente relacionado con que en el cuerpo los sentidos tienen una relación material con el mundo. El cuerpo determina cómo entender el mundo dada la experiencia en él, siendo así que de esa manera formamos entendimiento y memoria dadas esas experiencias, por cómo experimentamos a través de él, de modo que el cuerpo experimenta sensaciones, sentimientos y emociones mediante la sensorialidad. Asimismo, es parte de nuestra experiencia lo que, por lo general, solemos atribuirle a la mente como un ente autónomo y separable del cuerpo. Pues bien, respecto a ello, la dilución de lo real y lo que se nos podría presentar como irreal a través de los sentidos, en realidad se manifiesta mediante la alteración de nuestra percepción. Y sí, ocurre en la mente, pero la mente entendida como una parte más del cuerpo. Entonces lo que la altera o afecta no es algo genuinamente factual en el momento, pero sí sensorial y que tiene que ver, por tanto, con la materialidad y necesariamente lo corpóreo. Es entonces que en relación a lo sensorial y la materialidad hay una relación directa entre los estímulos del mundo material con el cuerpo y la experiencia que todo ello le causa, la cual puede manifestarse en efectos tanto emocionales como sensoriales de diversas maneras.
Ahí es donde entra la premisa de la semética de las pasiones, donde se señala que los estímulos externos son productores de un efecto emocional. En resumen, los estímulos físicos en el mundo producen los registros emocionales en el sujeto. Ahora bien, volviendo a la semética de las pasiones, mediante una cadena de elementos es como se conforma la expresión del sujeto, y dichos elementos son los siguientes, los cuales ya se habían tratado también anteriormente, los cuales son el mundo, la experiencia, la corporalidad, la subjetivación y la expresión. Ahora el matiz es que ahondaremos en ello, estableciendo cómo estos elementos se relacionan y se conectan con lo que decía Merleau-Ponty. Hay un paisaje y un contexto externo con sus propias características, que es el mundo, pero estas no dependen de que el cuerpo las interprete para ser. Así que el sujeto las entiende a través de la experiencia y sus actos en el mundo, y así es como se entra en un proceso de significación, donde a partir del cuerpo y su experimentación sensorial se forma la subjetivación, con la que finalmente llegará la expresión. Así es como se vincula. Es entonces que la descripción del ambiente depende de la percepción del sujeto y cómo está sintiendo la realidad material que existe y que también lo constituye. La semiótica de las pasiones considera las emociones como efectos que no vienen solo del mundo, sino también de la figura del otro. Y es por eso que sugiero pensar en el otro no solo como forma, sino también como un agente productor de efectos en uno mismo, su capacidad de afectar y ser afectado por el mundo. Estos efectos también se hallan en un orden social determinado y atañen al sujeto fenoménico e ilemórfico. Abro cita. Las emociones están ligadas al orden social, deber ser, de una sociedad determinada. En este sentido, considero que la importancia de las pasiones está precisamente en que establecen un orden moral latente que se ha interiorizado. No es gratuito que ninguna sociedad deje sin regulación sus pasiones. Cierro cita. Por otra parte, dado que solo somos cuerpo, no podemos abstraernos a nosotros mismos y juzgar las cosas en el vacío respecto a la percepción y la capacidad sensorial, así como también la capacidad pensante. Abro cita. El cuerpo es una condición necesaria, estructural para nuestra relación con el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú ves una pared y la pared en relación a tu cuerpo y a la experiencia de tu cuerpo de repente empieza a presentar peculiaridades que no todo el mundo se les presenta. Es decir, tiene una predisposición que se constituye a través de la memoria, las acciones que estén en el mundo para juzgar los objetos de la percepción y así competirlos de valor. Cierro cita. Dado el didáctico ejemplo de esta cita, es preciso señalar también que para Merleau-Ponty, más que solamente el juicio como tal, es el proceso de la atención, que había señalado también anteriormente, el que nos permite dotar de sentido al mundo que percibimos. Y esto también ocurre en la semética de las pasiones, ya que en ello, consecuentemente, se crea un significado y una interpretación, una perspectiva y una percepción, así como también un efecto o emoción para el sujeto, el paisaje que se construye a través de lo narrado. En conclusión, tanto en la semética de las pasiones de Fontenelle y Greimas como en la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, tomando en cuenta su influencia espinosista sobre el cuerpo, hay varios elementos que constituyen diversas premisas compartidas, y esto se puede ver al notar las similitudes filosóficas en ambas obras, las cuales son relativas a una idea compartida del cuerpo que es de corte materialista y monista. De ello es que estos diversos elementos conforman dicha visión compartida sobre el cuerpo. Gracias.